Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. El webinario de hoy se titula Condicionantes geológicos en los diseños de ejecución de balsas y vertederos y su control de calidad. Y es que uno de los campos en el que el trabajo de los geólogos es imprescindible es en el emplazamiento y diseño de los proyectos de balsas y vertederos de todo tipo, tanto los de residuos sólidos urbanos como los de depuradoras, residuos de materiales tóxicos, residuos de inertes, residuos industriales, residuos mineros y todo tipo de residuos. Y también de las balsas de agrícolas de regadío, que son algo distinto, pero él nos explicará por qué los agrupa en el mismo tipología de infraestructuras. El conocimiento geológico es muy importante a la hora de definir su emplazamiento y también los condicionantes geológicos y geotécnicos son fundamentales a la hora de garantizar su estabilidad y de minimizar su impacto medioambiental. Por otra parte, todo este tipo de infraestructuras es muy importante realizar un buen estudio geológico previo, y es de lo que vamos a hablar, ¿no? No es de ningún modo un asunto banal y requiere de conocimientos muy específicos y de una formación adecuada. Es por este motivo que desde el Colegio de Geólogos hemos organizado este webinario y que muy probablemente también les avanzamos que queremos organizar un curso específico con este mismo tema, ¿no?, para formar especialistas en el tema. Y también lo que hemos hablado hasta hace un momento, también para sensibilizar a los promotores de estas infraestructuras de la importancia de estos estudios geológicos, ¿no?, para vender nuestro producto. Por esto hemos invitado a un experto. Él es Ariosto de Aro y Évores, que es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid desde hace ya unos 30 años, ¿no?, aunque actualmente reside en la ciudad de Alicante. Tiene más de 30 años de experiencia en el control de calidad como director de las áreas de geotecnia, viales y materiales geosintéticos. Es ponente en los comités de normalización de las normas UNE de balsas y vertederos. Es también director y administrador de Geolevante y es autor de cerca de 2000 informes geotécnicos. Es director y administrador de Labor Control, el primer laboratorio acreditado en geosintéticos, por ENAC en España, con más de 40 millones de metros cuadrados de lámina ya controlados. Y creo que sin más, vamos a dar la palabra a Ariosto para que nos hable de estos condicionantes geológicos en los vertederos y las balsas. Adelante, Ariosto, muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por la presentación y, bueno, pues la verdad es que os agradezco que habéis venido y que os hayáis incorporado a esta charla y, bueno, espero que se nos haga entretenida durante una hora, porque la geología muchas veces es un rollo y, sin embargo, vamos a intentar hacer que todo esto pues, sea ameno y realmente nos sirva para el día a día de lo que estamos trabajando en todo este asunto. Voy a empezar directamente, voy a quitar aquí, ocultar a todo y así me veo mejor. Bueno, vamos al tema. Condicionantes geológicos en el diseño de balsas y vertederos y su control de calidad. Vale, yo quise incorporar el tema del control de calidad porque realmente no es solamente el emplazamiento donde interviene el geólogo en todo este trabajo, sino entiendo que puede intervenir en todas estas fases. De todas formas, esta charla está también destinada a cualquier técnico que esté relacionado con tanto las balsas como los vertederos, ¿vale? Que en España son muchas personas las que están interviniendo a nivel técnico. Y a veces, pues, con un conocimiento escaso a veces de lo que es la geología, la geofísica y, en fin, momento que profundizas un poco. Aparte de saber si es un limbo, una arcilla, una grava, cuando nos metemos un poco más en profundidad, pues a veces notas un poco que los técnicos relacionados con todo esto carecen de esos conocimientos, tanto geológicos como de la parte final, que es el tema de las láminas de geosintéticos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar y así entramos en materia. Bueno, como ha comentado, esta es la presentación. Bueno, como os digo, el objetivo de la charla es ese, dar a conocer a los diferentes técnicos que están involucrados en las obras de contención. Yo le he llamado obras de contención porque abarca muchas cosas, ¿vale? Si os dais cuenta, al final estamos hablando de un yacimiento de empleo bastante importante, porque estamos hablando de tanto balsas, vertederos, balsas mineras. Como veis, es una casuística bastante grande.
y le he llamado así, como obras de contención, ¿vale? Para aglutinar un poco todo esto. Lógicamente, pues eso, la ingeniería geológica incluye todo esto, el control de calidad desde cualquier tipo de laboratorios, desde, como os digo, abarca desde la ubicación idónea hasta las pruebas de estanqueidad en la impermeabilización. Todo eso hace que al final la obra salga bien o salga mal, o tenga algún tipo de patología, como ahora al final veremos. Bueno, ¿a quién va destinado? Pues como decía, pues vamos a montar dentro de no mucho un curso tanto de balsas como de vertederos. Y bueno, pues ahí pues un poco lo que se trata de esto es que la gente, digamos, conozca de qué va a ir el curso, ¿vale? O sea que en una hora, como comprenderéis, no va a dar tiempo a meternos en profundidad y va a ser simplemente una introducción para ese curso, ¿vale? Destinado a ingenieros geólogos o geólogos especializados en ingeniería o aspirantes, o sea, estudiantes y demás, procedentes de cualquier titulación, es decir, como sabéis, la ingeniería geológica la abarcan varias disciplinas, y por tanto es multidisciplinar. Simplemente con que tengan alguna asignatura en la carrera de geotecnia ya se considera que tienen capacidad técnica para ello y por tanto está muy abierto, ¿vale? Administraciones, nos interesa especialmente, hay muchos geólogos, muchos ingenieros que están en administraciones llevando temas ambientales y temas de vertederos, de balsas y demás. Nos interesa especialmente ese tipo de técnico. La propiedad, muchas veces son administraciones, no siempre, pueden ser privados, pero muchas veces esa propiedad tiene el poder, tiene la sartén por el mango, porque son los que ponen el dinero y por tanto los que deciden qué se contrata y lo que no. Los proyectistas, la gente que hace proyectos, lógicamente, pues muchas veces hacen proyectos, muchas veces sin una visión de lo que va del terreno que tenemos, ¿vale? Entonces, eso es lo que se pretende a veces solucionar con todo esto. La dirección de obra, pues lo mismo, a veces tienen que pedir complementos, informes técnicos y demás, y a veces se desconocen algunos términos. Y, por supuesto, laboratorios, como sabéis, hay muchos laboratorios en España, y bueno, pues hay mucha gente dentro de los laboratorios de control de calidad que lo mismo, tienen una titulación o tienen una experiencia en determinadas cosas que a veces falta un poco de conocimiento para poder, digamos, enfocar los problemas. Está enfocada a gente que tenga, pues, al menos un conocimiento de ingeniería geológica básico, porque no podemos ponernos a explicar cosas relativamente básicas dentro de todo esto, ¿no? Podemos entrar, pero muy poquito, ¿vale? He puesto ejemplos como la tomografía eléctrica, triaxiales, ripabilidad, control de compactación, Pedraplen, PEA, EPDM. O sea, esto es casi un poco como va a quedar grabado, un poco para que después a la gente que a lo mejor no tenga pues, mucho conocimiento o que estén empezando en todo esto, pues que le peguen un repaso, ¿vale? Pero no podemos estar entrando en detalles de todo esto. Bueno, vamos a ver un poquito, pues eso, los tipos de obras de contención que hay en España. Os he presentado un poco el resumen basado en presas, balsas, vertederos, balsas mineras y otras, ¿vale? Las presas, hay unas 1.200 en España, o sea que fijaros que una gran presa no hay 40, 50, sino hay 1.200 en España, ¿vale? Se sale de nuestra charla, pero al final realmente es muy similar. Grandes balsas como las que yo he llevado cerca del hectómetro, de lo que son las grandes presas, realmente el trabajo que lleva es similar, ¿vale? Muchas de las partes. No tiene normalmente lámina de eso sintético, normalmente es una cerrada de hormigón y demás, pero hay mucha parte que sí que pero vamos a dejarlo un poco fuera. Balsas de riego, ¿vale? Cuando se dice balsas, normalmente ya todos entendemos que son de riego, pero vamos, hay balsas hay entre 50 y 100.000 en España, ¿vale? Censadas hay unas 50.000 y cerca de 100.000 entre privadas y las que no están censadas y demás. Con lo cual, podéis empezar a ver un poco de la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que si los geotécnicos de todo esto se hicieran como hay que hacerlos, pues aquí hay un nicho de trabajo importante, ¿vale? Vamos a meternos, no sé cómo se puede. Vale. Bueno, ahora si acaso os enseño los anexos porque tendría que minorizar esto y ahora no lo veo. Bueno, como veis, bueno, la normativa, esa os la pongo después en un anexo, que es la normativa de balsas, ¿vale? Que es la 104.427,
es la UNE que regula cómo hacer una balsa. Es decir, en eso nos basamos todos los que estamos relacionados con estos, tanto en proyección, o sea, en proyectos, como en dirección de obra, como en asistencia, como todo, nos basamos en esa norma para ver cómo hacer las cosas. Como os digo, no va a dar tiempo, mucho menos a verlo. Entonces, lo que tendréis que hacer es tranquilamente echarle un vistazo vosotros a esa norma UNE, como os he comentado. Allí, por ejemplo, veréis que a la hora de hacer un estudio geotécnico te comenta incluso qué cosas se tienen que comprobar, ¿vale? Es decir, que el tema de estabilidad de taludes, en fin, todo este tipo de cosas. En vertederos hay otra norma, que es la UNE 104.425, que es la que regula lo mismo, cómo hay que hacer un vertedero, ¿vale? Te dice todos los tipos de vertederos, cómo hacerlo y todas las partes. Con vertederos, como sabéis, pues hay inertes, hay no peligrosos, como son los residuos sólidos urbanos, y están los peligrosos. Se podría incluso crear otra pestañita que sería los muy peligrosos, ¿vale? Los peligrosos sanitarios, explosivos, amiantos, todo esto, y ya los radiactivos y otros, hay algunos que ya son muy peligrosos, ¿vale? En todos ellos, o en gran parte de ellos, se utilizan también materiales geosintéticos para su impermeabilización, ¿vale? Para que no traspase, digamos, la barrera geológica ese material posiblemente contaminante, ¿vale? Las balsas mineras también, es decir, todo lo que son residuos de mineros y demás, como sabéis, igual que os he puesto el ejemplo ahí de Boliden, pues hay muchas, sobre todo en América Latina, hay grandes balsas mineras impresionantes, ¿vale? De muchos hectómetros cúbicos y algunas de ellas también con problemas, ¿vale? Por lo tanto, os dais cuenta que hay algo común en todo ese tipo de obras y es el que hay una parte geológica importante y hay una parte de control de calidad que hay que hacerla bien y después hay una parte de geosintéticos, es decir, los materiales que son tanto los geotextiles como las bentonitas, como los geodenes, como los PEAT, como los EPDMs, todo esto que son los materiales que se ponen arriba para evitar que pueda, digamos, llegar ese contaminante, ese lisiviado o pérdida de agua en el caso de ríos, ¿vale? Es lo que tienen en común y por eso lo he llamado un poco obras de contención, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, pues sí, imaginaros toda la cantidad de purines, almazaras, todo con el tema del alpachín, de todo esto que hay en España y que a nivel regional, incluso local, se tienen, ¿vale? Todo eso requiere ese tipo de control que estamos hablando. Aquí os pongo un ejemplo de almacenes de biogás, por ejemplo. Bueno, vamos a ver un poco quién participa en una obra de contención. Participa, como os decía, la propiedad, es decir, pues una administración, puede ser un ayuntamiento, una diputación, una comunidad, o sea, una mancomunidad, puede ser, en fin, cualquier tipo de... se requiere un estudio geotécnico, participa, digamos, una empresa que hace estudios geotécnicos, a veces está dentro del control de calidad o a veces es independiente, participa un proyectista, una persona que hace el proyecto, la dirección de obra, el control de calidad. Mínimos que se exigen en el control de calidad, pues una experiencia mínima, o sea, pues, en fin, alguien que haya tenido ya, pues haya hecho control de calidad y unas acreditaciones, ¿vale? Tanto en geotecnia, como viales, como geosintéticos. Es lo que se requiere, digamos, para confirmar que digamos, los trabajos son acordes. Bueno, papel de la propiedad. La propiedad, como os digo, es importante porque es la que decide, es decir, la que te va a marcar un poco cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Si es bastante prudente y es, en fin, tienen experiencia y demás, pues ya han tenido incluso problemas, porque muchas veces yo he estado en reuniones que nos hemos sentado unos cuantos y dice, bueno, ya estamos aquí otra vez sentados aquí alrededor del suelo, ¿no? Es decir, a ver qué pasa aquí otra vez con... Entonces, al que le pasa eso ya una vez, pues la siguiente pues ya empieza a tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, yo aquí hablo de un preestudio geotécnico. Voy a comentar que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una costumbre que es la de hacer un estudio geotécnico previo a cualquier tipo de obra de este tipo, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer un estudio geofísico, casi siempre, con algunas catas de confirmación, y entonces lo que se pretende con todo esto es que tenga un coste bajo para abarcar un área muy grande, ¿vale? A veces, nosotros ahora, por ejemplo, estamos llevando el vertedero de Pinto, estamos hablando de 2 millones de kilómetros, o sea, de 2 millones de metros cuadrados, o sea, estamos hablando
grandes superficies para investigar. Entonces, ¿cuál es, digamos, el planteamiento que se debe hacer en casos de ese tipo? Pues primero antes de comprar, por ejemplo, las propiedades, pues os voy a contar un ejemplo, por ejemplo, que me pasó en Alcoy. Fuimos a hacer una geotecnia para balsas de riego y, claro, yo cuando vi ya los árboles que estaban inclinados, las típicas cosas que ya vas viendo un poco con el tiempo, y digo, aquí esto pinta mal. Ya haces un churrito, compruebas que es una arcilla pues, muy cohesiva, muy tal. Bueno, le hice un ensayo Lambe, le hice tal, y efectivamente, muy expansiva. Ya habían comprado la propiedad, con lo cual, después de negociaciones de muchos años, yo cuando les dije, señores, el emplazamiento no es acorde, pues a ver cómo haces ahora, pues otra vez devolver el dinero a la... En fin, pues, un tema. Entonces, ese es el objetivo de un preestudio geotécnico que tiene mucho sentido, ¿vale? Bueno, un estudio geotécnico, para mí, de todo ese tipo de obras que son de grandes superficies o de, aunque sean pequeñas balsas, pero ya no es una edificación ni es nada de ese tipo, para mí tiene que contar con geofísica para poder intercalar, digamos, datos con la geotecnia clásica, ¿vale? Diréis, bueno, pues es mucho más caro y entonces la propiedad te va a decir que no y demás. Bueno, mi experiencia ha sido de hace ya muchos años, de cuando ya la geofísica se tocaba poco, hoy en día está mucho más extendida, y mi experiencia es que realmente se puede perfectamente conseguir unos costes muy interesantes combinando las dos cosas, ¿vale? Es decir, en vez de hacer 10 sondeos, hacer 5 y el resto lo destinas a geofísica. Eso lo voy a decir, ¿vale? Yo os digo un poco consejos de lo que yo he ido haciendo hasta ahora. Después la geotecnia clásica es necesaria, es decir, tú puedes hacer sísmica, eléctrica y tal, pero después sacar tu sondeíto de comprobación, de calibración y de comprobación de que ese material es el que tú dices y qué características tiene. Estabilidad de taludes, ¿vale? Lógicamente es una de las cosas que se hacen en todo el estudio geotécnico. Sin eso no tiene sentido, ¿vale? Y bueno, pues lo típico de lo que es un estudio geotécnico, ¿vale? Reunión previa al comienzo del proyecto con proyectista y propiedad para evitar costosos cambios posteriores. Vale, pongo el ejemplo de Elche. Como veis, no pongo ninguna administración, ninguna propiedad, ningún proyectista, no pongo nada. En Elche se han hecho muchas balsas y, en fin, por eso digo que no. Sin dar nombre ni nada, los comento el caso, pues lo mismo. Pues que me llaman, esto puedes venir aquí, que me han dicho que tenemos unos aparatos, que no sé qué, qué tal, porque ya llevamos 3 pica-picas que ya se han roto y aquí venga a dar a la roca y aquí no. Bueno, efectivamente no se había hecho estudio geotécnico. Dijeron ahí en la peña esa de ahí, eso es estupendo, el material es estupendo y ahí no hay ningún problema. Bueno, pues ¿cuál es el tema? Que hicimos sísmica de refracción y nos salían roca volable, ¿vale? Por tanto, el proyecto cambió completamente, ¿vale? Métete con ingenieros de minas, el tema de voladuras, el tema al lado de una carretera, cambió completamente el proyecto. A lo que voy en todo esto es que tiene que haber, aparte de que sea un estudio geotécnico, en el caso ese, tiene que haber, digamos, esa comunicación entre el geotécnico, no en este caso, como un ejemplo, digamos, un poco vistoso, pero realmente debería de haber siempre esa reunión que yo a veces la he echado de menos, ¿vale? Entre el proyectista, que es el que propone cómo hacer ese embalse, entonces los taludes, todo cambia en función de lo que te vaya a decir la gente, ¿no? ¿Qué tipo de informe geotécnico tengo que pedir en función de la tipología de la obra? Vale, pues evidentemente cada material y la casuística, o sea que eso de voy a sacar a concurso un geotécnico, pues con cosas muy genéricas, eso tiene un problema, ¿no? Tiene un problema porque cada material y por eso hablo del preestudio geotécnico, ¿no? Porque no tiene sentido hacer un pliego de condiciones y demás como si fuera roca cuando después es una arcilla, o sea, es que el planteamiento a nivel geotécnico es completamente distinto, ¿no? Bueno, eso es lo que entiendo yo que debería hacerse en todas estas cosas. Prioridad geofísica, como esto de caza y sondeos, ya lo he explicado. Esas combinaciones, sobre todo perfiles, o sea, a mí me han dado muy buen resultado los perfiles tanto de tomografía eléctrica como de sísmica, porque ya no solamente estás sacando datos puntuales como son los SEP o como son los sondeos clásicos, sino estás sacando perfiles. Entonces, muchas veces a mí yo lo saco en zonas complicadas donde yo veo que el mapa geológico que o bien parto de él o bien que he creado yo, a partir de ahí yo veo qué zonas son las que pueden ser conflictivas y ahí meto un perfil para ver cambios laterales y otras cosas que conocéis.
¿vale? Esa es para mí como deberían hacerse las cosas. Y ya te digo que cuando me han dejado a mí hacerlo, que ha sido muchas veces, es decir, yo digo, oye, son 10.000 euros, déjame que yo lo organice. Y ha dado el resultado, ¿vale? Ensayos para confirmar ripabilidad, expansividad, limos colapsables, vale. Bueno, todos esos son los grandes problemas, los grandes enemigos de una obra de contención son estas cosas, ¿no? La expansividad, como decía antes, que se puede, como sabéis, a través del helómetro, del AMBE, saber un poco cómo a veces hay margas también bastante expansivas, ¿vale? Que se deshacen en contacto con el agua, en fin, hay materiales que hay que tenerles cuidado. En el caso de los limos colapsables, lo conocéis, son problemas crean problemas de tubificaciones. Tengo por aquí un ejemplo. Por ejemplo, esto pasó en Santa Pola, por ejemplo, utilizamos georradar, por eso digo de tener siempre herramientas, o sea, el geólogo muchas veces se le llama para que te diga, para que te aclare las cosas, no para que te cobre un dinero, unos sondeos y después un informe técnico decir, pues aquí están las cosas más o menos bien, sino aquí tengo un posible problema y tengo soluciones para dar, ¿vale? En este caso, bueno, pues aquí lo que salían unos tubitos, fíjate que eran así como agujeritos, pero no uno así, es que estamos hablando de cientos, ¿vale? Yo cuando vi esto digo, no sé, metimos georradar y nos salían muchas oquedades, ¿vale? Entonces, lógicamente, ese material hay que eliminarlo o desechar en la ubicación. Por eso yo insisto tanto en el preestudio geotécnico, porque a veces hay que desestimar la ubicación. Es el coste que tiene es tan grande que es la valoración y esa reunión que os digo que es tan importante, ¿vale? Los limos colapsables, la expansividad, la ripabilidad. Es una pena que no tenga por aquí. Vale, es que no sé cómo. Bueno, ahora si acaso después cuando quite pensaba que era compatible con sacar otros documentos, pero bueno, ahora después os enseñaré algún caso de cómo nosotros, como yo suelo trabajar el tema de la escarificación y de la ripabilidad. Es decir, nosotros tenemos que decirle al ingeniero, al proyectista, al director de obra y demás, qué tipo de materiales tiene debajo. Es decir, no solamente que es un limo, no sé qué, bueno, pero es blando, es duro. A mí yo voy a tener que utilizar el pica pica o no, o es voladura, está en el límite, ¿vale? Yo para eso he utilizado siempre la sísmica, ¿vale? La velocidad sísmica es la que te decide todo esto. Es básico para mí, es básico en todo ese tipo de obras contar con esos datos. El que no haga eso para mí está dejando una información muy importante en el camino, que es la que se va a encontrar después el que va a ejecutar la obra, ¿vale? Entonces, ahora os enseñaré un poco en función de digamos, la potencia de la máquina, si está en unos límites o en otros, el de voladura, el de escarificación, o sea, que se pueda ripar con facilidad, media o baja o y demás, ¿vale? Una excavación, o si es ripable o si es volable. Y pues si es muy duro voladura, ya es el límite, ¿vale? Esa información se tiene que aportar en todo este estudio geotécnico para mí. Estas taludes son claves, claro, evidentemente es uno de los datos más importantes. Para mí las normas en esto nos hace un poco tontos, ¿no? Porque nos dice ya taludes más de 2,1 no, tal. Bueno, pues, claro, deja poco juego a los técnicos para que se decida que este material perfectamente puede conseguir unos taludes más tendidos. Pero las normas, como os decía antes, la norma tanto de vertederos como de balsas, ya te hacen algunas indicaciones en ese tema, ¿vale? Entonces, bueno, comentaros que, como había comentado Esther al principio, yo estoy en el comité de normalización tanto de las balsas como de los vertederos en España, es decir, que la UNE, la normativa nacional, que digamos que hace la norma de cómo hacerse una balsa o un vertedero, reúne a una serie de gente del sector, tanto fabricantes como consultores, como control de calidad, como administraciones y demás, para hacer una norma, ¿vale? Pues yo, ya que hay mucho geólogo aquí, yo considero, si veis la norma que os acabo de comentar antes, que es la 104.427 de balsas, como de vertederos, yo creo que se puede, o sea que yo estoy dentro del comité ese, y se puede incorporar cosas. Yo he cambiado cosas, hablaban de, no sé, telúricos, no sé qué cosas, telúricas y tal, y vamos a quitar todo eso. O sea,
que yo os sugiero que si os interesa el tema y creéis que podéis aportar algo, me lo comentéis, porque yo puedo incorporar, pues soy el único geólogo que está allí, y entonces, bueno, pues que se pueda incorporar ese tipo de asuntos geotécnicos, ¿vale? Bueno, estabilidad de taludes. La estabilidad del talud, ya sabéis, bueno, hay muchos programas de estabilidad de taludes, cada uno utiliza el suyo, yo, en fin, cada uno incluso yo empecé cuando no había ni programa informático, en los años 90 no había programas informáticos, no los conocíamos, eran de mucho coste y se hacía a mano. Ahora hay mucha variedad de todo esto, con lo cual eso no es un problema. Salen miles de curvas de potenciales y demás, con lo cual se puede discriminar muy bien. Y se puede añadir un montón de cosas, que es las que voy a comentar ahora. Pero, por ejemplo, si tienes que meter un triaxial, sobre todo cuando la obra tiene una cierta entidad, hay que saber si es digamos, drenado y consolidado, o sea, sin drenar y sin consolidar, consolidado y drenado, o consolidado y sin drenaje, ¿vale? Saber cómo pedir un triaxial. Incluso un corte directo. Yo, como los he hecho, sé que si le metes algunas piedrecitas más o menos, te va a dar un ángulo mayor o menor. Tiene que ser representativo. Ahí tiene que estar prácticamente el del geotécnico, tiene que estar allí cuando se hace el corte directo o el triaxial, para decirle al laborante, a la persona que va a hacer el triaxial, cómo lo quieres, porque que dejes algunas piedrecitas o más o menos puede ser representativo de todo lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces te salen a veces datos muy incoherentes. Hay geotécnicos que te vienen con triaxiales, con cosas que dices, como meta yo esto no se puede hacer, ¿vale? Es importante todo esto, hay que conocer toda esa parte. Un poco, como sabéis, ahora no voy a meterme prácticamente en nada de eso, porque los tiempos aquí no me lo permiten, pero en el curso sí que podremos hacer todo eso, ¿vale? Podemos meternos un poco en cómo elegir ese tipo de cosas. A veces te hacen solamente los taludes de fuera, ¿vale? No te digo que sea más importante, pero es muy importante también hacer la estabilidad del talud en el interior, ¿vale? Porque en el interior, si hay una inestabilidad o imagínate que hay una entrada de agua, que ahora veremos al final el control de los geosintéticos, como haya algún porito y haya por ahí una salida de agua y demás, es posible que un material cohesivo te forme una cuchara interior y se lleve la lámina por medio, ¿vale? Si los taludes son muy pendientes, ¿vale? Normalmente lo hacen para que no lo sea, y para evitar todas estas cosas, pero si son muy pendientes puede haber algún colapso interno y te puede liar dentro, pues, digamos, crear una avenida, ¿vale? Digamos, se carga lo que es la balsa, si está, por ejemplo, poco llena, cuando se produce un colapso, entonces pues puede inundar un valle y demás. Entonces, si hay casa por medio, pues problemas, ¿vale? Posibilidad de incluir condiciones de saturación, sismos, bermas, como decía, dentro de lo que es el cálculo de estabilidad de taludes, hay que tener en cuenta todo esto. Si no, para mí es incorrecto ese estudio geotécnico, ¿vale? Si tú no tienes en cuenta problema de saturación, lo tienes que justificar. Tienes que decir, no, está en la zona alta y aquí no se va a saturar en ningún momento, tengo sistemas de drenaje que me lo van a evitar, todo ese tipo de cosas. Entonces, si no, los sismos sí que es obligatorio, y a veces las bermas, es decir, que te vienen a veces estabilidad de taludes que hay bermas y no las plasman, no están plasmadas, con lo cual eso para mí no vale. Las cargas en los caminos de coronación, pueden pasar camiones, pueden pasar, digamos, tonelaje, con lo cual esa hay que ponerla como una sobrecarga. Las láminas en los geosintéticos, a veces, claro, a veces no te sale la estabilidad del talud, en cuanto le metes la lámina te sale, ¿vale? Los que estáis más en temas de contenciones y muro de contención y todo el tema de tal, lo sabéis perfectamente, pero la gente que a lo mejor está en un control de calidad no está tan metida en eso, ¿vale? Entonces, ahí sabéis que cuando no da, por lo que sea, porque hay una inclinación muy grande o por lo que sea, y la tienes que hacer de todas formas, pues hay unas mallas de refuerzo, hay unas gemallas, hay unos materiales, geotextiles y tal, hay materiales que están, digamos, preparados para eso, ¿vale? Y si no, pues colleras también, hay veces que tienes que incluir dentro de la estabilidad del talud, las escolleras, los muros de contención, todo lo que sea eso, ¿vale? El programa de estabilidad de taludes tiene que ser uno que recoja todas estas cosas. Hidrología. Bueno, como veis, hay muchas cositas dentro de lo que es un estudio geotécnico y a veces esta se obvia, ¿vale? Yo he visto muchos informes geotécnicos que hidrología, pues sí, hay un río por ahí cerca, allá, pero pero oye, dentro de lo que es el vertedero, ¿no has visto ese arroyito que está pasando por allí? ¿Vale? Ese pequeño curso de agua
primero, qué área tiene, vamos a ver de dónde viene ese agua, y bueno, tienes que ponerlo dentro de lo que es el informe. A veces, a mí me han llamado prácticamente para eso. Es decir, mira, vamos a hacer una balsa, nosotros sí sabemos hacer la balsa, lo que pasa es que viene un arroyito y a ver, ¿qué hacemos con esto ahora? Me acuerdo en la zona norte de Alicante, en Pego o por ahí, hicimos uno en que era eso, era conocer, porque veías el arroyo, pero no sabes la entidad que tiene. Bueno, me tocó hacer un programa teniendo en cuenta todo el área fuente, pues todos los periodos, ya sabéis un poco los que habéis trabajado en todo eso, pues los periodos de retorno, de tal, si 500 años, que si tal, todo eso, y saber, y aparte me hice un estudio también de hidrología geohidrológico, que es comprobar dentro del cauce, en función del tipo de cantos que arrastraba y la redondez y todo eso, tener una previsión aproximada de cuántas, de qué altura y qué caudal podía tener ese arroyo. Fijaros a veces en las que nos metemos, ¿vale? Pero no te queda otra porque eres el experto, o sea, más que tú, pues, ¿quién sabe de terrazas aluviales? Al final tienes que saber un poco con esas terrazas y con esos cantos y con eso tal, hacerte tu composición y hacerte un modelo, ¿vale? Bueno, solventar, pues se puede solventar metiéndolo por debajo. En este caso, el proyecto iba así. Es decir, lo que pasa es que los caudales que yo les di realmente no eran admisibles para ese proyecto. Pero si es un proyecto, digamos, que es mayor o que el riachuelo fuera menor, podría ser compatible pasarlo por debajo, ¿vale? Hidrogeología. Vamos a ver, ¿en qué puede influir la hidrogeología en una balsa, en un vertedero? Si está por debajo del agua, pues en principio pues no. Sin embargo, el aumento del nivel freático en zonas, digamos, bajas puede ser un problema, ¿vale? Y te puede levantar balsas, te puede levantar vertederos, con lo cual es una cosa que hay que medir y hay que tener clara sobre todo sus movimientos, ¿vale? En zonas que haya mucha oscilación hay que tenerlo en cuenta. En vertederos, evidentemente, es obligado dentro de la norma de vertederos, como decía, hay un capítulo que es en el que se tiene en cuenta que tienen que hacerse los pozos de control y bueno, en el caso de que se detecte en cualquier zona, pues tener, digamos, un control de cómo se está moviendo la pluma de contaminación, ¿vale? Ese es, digamos, un trabajo del hidrogeólogo y que es el que tiene que a veces se llama solamente para eso, ¿vale? Os puedo contar el caso de un trabajo que hice la semana pasada, la anterior, relacionado con una salmuera, en que estaba, pues la salmuera es un residuo dentro de lo que es el tema de la sal que se estaba explotando, y en este caso, pues lo que hicieron fue hacer unas balsas de decantación de salmuera, y entonces, bueno, pues tenía algunas pérdidas, y entonces lo que hicimos fue, pues, ver un poco qué tipo de pérdidas eran, y entonces, ¿cómo se puede hacer el seguimiento de esa pluma? Pues evidentemente pues tienes que meter colorantes, tienes que meter lo que ya saben los hidrogeólogos que hay que hacer para ver en qué velocidades se está moviendo y qué permeabilidad tiene el material para ello, ¿vale? Bueno, ¿qué hacer cuando te llega un estudio geotécnico deficiente? Para todos esos intervinientes que os he comentado desde el principio, cuando les llega un informe geotécnico que te viene con capacidad portante y con una serie de cosas que no tienen mucho que ver con todo esto, pues lo que hay que hacer es pedir un complemento, es decir, yo con esto no puedo hacer esta obra, ¿vale? Ese es el caso, es decir, igual que hay, digamos, partidas para imprevistos y demás, en este caso, pues eso, decir, oye, con esto que sí, que tengo por lo menos algunas cajas de sondeos y tengo algo, ¿cómo lo podemos solventar, ¿vale? Y se puede hacer un complemento y se puede pedir y se debe pedir, ¿vale? Y muchas veces lo agradecen, o sea, que no es... Bueno, el control de calidad. Hay mucha gente que está trabajando en control de calidad, tanto geólogos como otros técnicos, y bueno, pues es una parte importante porque, claro, son grandes pedraplenes, terraplenes y demás los que se generan. Entonces, bueno, pues las comprobaciones de la superficie de apoyo es la parte inicial. Yo ahora, por ejemplo, en la norma esta de vertederos, claro, antes estaba pidiendo lo que es el ensayo de pirámide, ¿vale? Que es un ensayo que se mete la lámina, se mete un getestil y se le pone una pirámide y se aprieta, digamos, como si fuera un tipo CBR para comprobar si realmente perfora o no perfora, ¿vale? Hoy en día yo entiendo que eso tiene que estar desfasado porque no se debe dejar que haya en la superficie de apoyo materiales punzantes ya de por sí, o sea, que no es decir, a ver cuánto
cuánto es, sino realmente lo que se tiene que hacer es dejar una superficie de apoyo que sea lisa y con materiales que sean homogéneos, subangulares como mucho y demás, ¿vale? Es importante ese control de calidad cuando se está haciendo, que la persona que esté llevando el control de calidad no se dedique solamente a la comprobación de las compactaciones, sino que si hay una zona en la que hay unas cárcavas, imaginaros que en todos estos días de lluvia, pues de repente se hace una cárcava y el otro sigue, no, espera, esto hay que rellenarlo y esto hay que solucionarlo, porque después puede ser una zona de tensión en la lámina que no lo pueda conseguir amortiguar los geotextiles y la elasticidad de la lámina, ¿no? Zonas húmedas, pues igual. Hay veces en las que estás en una superficie muy grande y de repente ves una manchita allí al fondo del vertedero que está haciendo, pues de repente hay una manchita de agua. Y vas y ese día a lo mejor es una mancha, vas a la semana y ya va corriendo agua, ¿vale? Eso es un tema importante, ¿vale? Porque, como os digo, puede ser una zona de lavado de finos, crear una cárcava y posteriormente una patología. Asientos diferenciales, pues igual. Hay unas zonas, digamos, donde están los apoyos de lo que son no las cerradas, pero bueno, los terraplenes y demás, en los cuales puede haber un asiento diferencial que a veces se transmite hasta la coronación y por tanto es un problema. Como os decía antes, lo de la capacidad portante pues, de un material, o sea, metes un terraplén de 100 metros de tal, pues no se va a hundir en el suelo, o sea, que ya os digo que a mí me ha pasado al principio también. Primero el estudio geotécnico de todo esto, pues como estaba acostumbrado a la edificación, ponías asientos y capacidad portante. Pues ya dije, oye, ¿esto para qué sirve? ¿Qué información está dando esto? Y lo quitamos, ¿vale? Vale, los geosintéticos. Los geosintéticos es un gran desconocido para muchos, ¿vale? Solamente estamos dos laboratorios acreditados en España, que son los plásticos, ¿no? Para que los entendamos, son algo más que los plásticos, pero sobre todo son esa lámina negra que se pone por encima de todas estas obras de contención y que evitan que el material, digamos, tóxico o en el caso del agua, material preciado, ¿vale? Os puedo contar la anécdota de una gente en Perú que todas las técnicas de dipolo y demás que voy a comentar más adelante, las tenían porque se les estaba escapando, era una mina de oro y claro, los estériles que tenían y tal, la ganga que tenían, eran unos lodos auríferos y por tanto se les estaba escapando y no querían que se les escapara. O sea, os digo que la contención, yo lo hablo así general porque puede ser de las cosas más surrealistas, ¿no? Bueno, los geosintéticos más utilizados son el PEA, PVC, EPDM, el 80 al 90% se está poniendo PEA en España, ¿vale? Vale. Comprobación de la calidad de los geosintéticos. Bueno, pues como sabéis, los geosintéticos suponen, como os decía, esa parte que te garantiza que haya una impermeabilidad, por tanto es un elemento muy interesante para controlar, aparte de los terraplenes, todo esto, este material hay que controlarlo bien. En el curso, no ahora, ¿vale? Os lo voy a decir muy por encima, pero vamos, en el curso se van a comentar realmente los ensayos que hacemos en el laboratorio, el cual veréis por ahí algunos aparatos, más importante, la batería de ensayos más importante que se suele hacer para identificar y definir un material geosintético, ¿vale? Eso es muy interesante para los proyectistas y para la gente que va a decir, bueno, ¿qué tipo de material voy a emplear? ¿Vale? Bueno, normalmente la secuencia normal, por ejemplo, en un vertedero, hay muchas secuencias y hay muchas casuísticas y tal, pero una secuencia normal en un vertedero, que es lo más complejo, sería una bentonita, en el caso de que el material que tenga debajo no sea muy impermeable, que no sean muy arcillas o margas muy acidosas, entonces se le pone una bentonita que hace de impermeable, le hacemos contenido en memonionita, le hacemos mousse, le hacemos TPAs, en fin, pruebas físicas, químicas, digamos, un poco para comprobar cómo funciona esa bentonita. El geotextil, sabéis que es como una tela blanca, que la veréis en muchas obras de ese tipo, que también se utilizan túneles, en carreteras, en muchas cosas. Pues le hacemos pues igual, el mousse, el TPA, el CBR, digamos el DSC, la apertura de poros, en fin, muchos ensayos que veremos y veremos la utilidad que tienen y el para qué. El geodren, pues sobre todo la permeabilidad, ¿vale? La parte, digamos, como siempre, de tensión, digamos, saber el esfuerzo de formación, cómo se comporta, pero también la permeabilidad, porque en ese caso se trata de que drenen los lixiviados o lo que sea. El PEA, o sea, la secuencia que os decía, imaginaros una bentonita, después un geotextil
geotextil de protección, después una lámina PEA, después un geodren, que es el que va a drenar esos lisiviados, ¿vale? Y después un PEA de nuevo, ¿vale? También con su filtro, puede meter un geotextil de filtro, y después arriba, por ejemplo, uno de protección para meterle al final una capa de grapas. Esa sería, digamos, una secuencia también con un geotextil arriba, de filtro también. Esa es una secuencia muy rápida que os digo de lo que sería un vertedero, ¿vale? Os digo que las balsas son diferentes porque en este caso lo que llevan es un geotextil de protección normalmente y una lámina PEA, ¿vale? Con lo cual es mucho más sencillo. En los vertederos, sobre eso después puede haber un sellado. Sellado de un vertedero es casi la inversa, digamos, dando la vuelta en toda la secuencia también de bentonita, geotextil, geodren y demás, ¿no? Vale, bueno, pues como veis es un mundo, ¿vale? Tanto en lo que es el proyecto como después en el control de calidad y la ejecución, ¿vale? A la que iremos ahora. El control de fugas. Bueno, hay dos métodos para controlar las fugas. Bueno, hay más, pero hay algunos ya que están un poco desfasados. Sobre todo, principalmente, hay uno un poquito caro, ¿vale? Pero es muy moderno, que son láminas que ya vienen dentro de la lámina con, digamos, unos dispositivos que te permiten saber ubicar dónde está la fuga, ¿vale? Eso es una maravilla porque pones y ya sabes, después tienes que tener un control, un registro, donde te viene, digamos, las coordenadas de dónde está la fuga. Eso a la larga yo entiendo que se va a imponer en muchos vertederos porque es una garantía. El problema que tienes cuando tienes un vertedero es, ya sé que pierde, pero ¿dónde pierde? ¿Cómo busco yo ahora la fuga que hay en ese vertedero? En fin, es un tema complejo, ¿vale? En las balsas lo hacemos más porque es más fácil, ¿vale? Tú llevas con un aparatito, comprueba, le puedes bajar el agua, la pones en donde tú quieres y hace la comprobación, como os enseño ahora. Pero en el caso de vertederos, no puedes trabajar en la basura y no puedes trabajar en esas condiciones. Ya es un tema bastante más complejo, ¿vale? Puesta en obra, el trabajo de inspección, ¿vale? Nosotros hacemos dos trabajos fundamentalmente, uno en laboratorio, ¿vale? Se hacen los ensayos aquí, y para comprobar que el material ese es el que dicen que es, y que tiene las características que tiene que tener y que dice la norma, y después que la ejecución de todo eso se haga bien. Si eso no se hace bien, ya puedes tener un material maravilloso, que no se ha hecho bien, puedes tener un instalador que no sea muy cuidadoso, o las condiciones climáticas, o lo que sea, que hacen que eso no de viento, de estar mojado, o que la maquinita no está muy bien regulada, y eso no está soldando bien. Si eso no salda bien, ¿vale? Como pongo aquí en el dibujito, o en la imagen, la soldadora, esa maquinita es la que hace que tú solapes dos láminas impermeables, y lo que hace es hacer un termosellado que te garantiza el que una parte y la otra están perfectamente pegadas. ¿Cómo se garantiza eso? Entre medias, no se aprecia aquí, pero hay un canalito central, ya os enseñaré en el curso, incluso llevaré los aparatos y tal para que lo veáis. Lo que se hace es una prueba de aire, ¿vale? Entonces tú metes aire a presión, un lado de lo que es el solape y en el otro extremo, a veces son 80, 100 metros, y lo que haces es meterle unos bares, y si no se pierde, significa que toda la soldadura se ha hecho bien, ¿vale? Esa es la forma en la que nosotros comprobamos eso. Como os decía, el trabajo de inspección está en comprobar que la superficie de apoyo es la borde, es decir, que aparte del estudio geotécnico, los que nosotros cuando vamos antes de poner cualquier material, pues comprobamos que eso esté bien para poder meter material encima, ¿vale? A veces tienes que echarlo para atrás y, señores, aquí coger una puerta y sacando todos esos cantos grandes que hay ahí, porque eso puede generar un problema, ¿vale? La segunda es la trazabilidad de los materiales. Como os digo, en ese trabajo de inspección que hacemos es trazar, comprobar que a veces incluso lo hacemos desde fábrica, de que esos rollos que están en Almería y que vienen hasta en Granada y que vienen hasta la obra son los que estaban registrados que iban a venir. Nosotros le hacemos la foto, le ponemos una etiqueta y cuando llegan allí efectivamente ese es el material que no ha venido otro por otro lado, ¿vale? Y una vez que está en ese material en la obra, nosotros comprobamos que es el que se está utilizando en la soldadura 1 contra la soldadura 2, en la 180 con la 181, ¿vale? Esa es la trazabilidad que hacemos y con un mapa de toda la instalación, ¿vale? Inspección de las soldaduras, como os he comentado antes, tanto la prueba de aire como la de estanqueidad, que es el ensayo de campana cuando se hace cualquier extrusión o cualquier, por ejemplo, cuando hay puntos triples entre lo que son los faldones y con lo que es el fondo, pues a veces hay puntos triples que queremos comprobar si realmente ahí puede haber alguna fuga, ¿vale? Y eso se hace con una campana que se mete a presión y demás.
¿vale? No voy a, este es en tensiómetro de campo, lo que hacemos es comprobar la soldadura. Si imagínate que tienes alguna duda o que tienes algún problema de tal, nosotros lo que hacemos es comprobar, digamos, metiendo la tensión que nos dice la norma y comprobar que no rompe esa soldadura, que es la zona más débil, ¿vale? El dipolo, como os decía, es el otro método geofísico que utilizamos para comprobar si realmente hay alguna fuga o no. Como os digo, en vertederos es más complicado. Lo que hacemos es simplemente, cuando se termina la obra, hacemos unos dipolos para comprobar que el fondo, sobre todo el fondo y los taludes y demás, no tienen pérdida, no tienen ningún agujero, porque, como os he comentado antes, normalmente un vertedero termina con una capa de gravas. Esa capa de gravas, cuando se extiende, a veces deja picotazos en la lámina de abajo. Entonces, bueno, eso está previsto, puesto que, como os digo, hay un geodren que puede, digamos, como hay una lámina por debajo, ese geodren permite que el lixiviado se vaya a una zona de control. Pero todo eso lo examinamos nosotros y muchas veces levantamos la grava y decimos que hay un agujerito y ese agujerito se tapa, como os enseñaré. Aquí es esta de las salmueras, por ejemplo, comprobar aquí donde están picotazos, digamos que en los cambios de polaridad nos enseña dónde puede haber zonas donde se puede estar saliendo el material, ¿no? Donde puede haber esas fugas. En este caso tenemos un dispositivo, tenemos uno tanto de tierra como digamos, de barquito, en el que vamos haciendo un control de todo esto de aquí metro a metro, comprobar dónde está por debajo esa fuga, ¿vale? Fijaros la salmuera, cómo se notan las zonas donde precipita la sal. Vale, esta es, por ejemplo, una fuga detectada y esta la reparación con esa extrusora que os había enseñado antes, con esta extrusora, que es la que hace la reparación. Lo que saca es polietileno de alta densidad fundido a una temperatura, ¿vale? Fijaros este embalse, fijaros la raja que tiene aquí, o sea que no estamos hablando de pequeños agujeritos y tal, sino a veces son malas soldaduras, en fin, una casuística grande, pero fijaros aquí la importancia que puede tener si no hacer esta reparación, ¿vale? En este caso estaba todo tapado y eso, levantamos zonas, digamos, que habíamos visto con el dipolo. Bueno, patologías. Vamos un poco a donde está la madre del cordero, donde al final nos echan de menos, ¿no? Porque al principio, bueno, sí, que es obligatorio el estudio técnico, venga, que venga alguien, que tal, pero cuando hay una patología ya te llaman con más cariño, ¿vale? Te llaman con cara de sálvame, ¿vale? Eso ha pasado ya unas cuantas veces y bueno, os comento un poco, vamos a ver, en castificaciones. Yo en ASPE, por ejemplo, mi primera obra, yo salí de la carrera y de repente pues me sale una gran presa. Y es lo primero, la primera obrita que me sale, pues una gran presa. Yo ni idea, no sabía nada de la aplicación de la geología, era mi primer trabajo en todo eso. Y claro, yo haz la columna de los sondeos. Yo hice la columna de los sondeos y el geólogo libanés que venía de la propiedad me dijo, oye, pero esto es una columna geológica, yo quiero una columna geotécnica. No sé, yo geología. Biomicritas, no esparitas, dice, no, todo eso no me interesa. Roca dura, blanda, castificable o no, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hablar, ¿vale? De todo esto es lo que tenemos que hablar. En ese caso, el hombre asustado porque tenía unas castificaciones allí. La propiedad tenía un problema allí porque tenía unas castificaciones y tú tienes que dar una solución. Y lo primero es eso, ¿y cómo detecto castificaciones? En este caso, georradar. En esa época no había las antenas que hay ahora y tal, pero bueno, en esa época se consiguió saber. El hombre no hacía más que meter cubas de hormigón y se le iba todo. Claro, le propusimos una serie de tal, en fin, todas esas cosas que se comentan en el curso, pero que sepáis un poco ese tipo te llaman para eso muchas veces y tienes que saber hacerlo. Hubo una balsa en otra zona de Alicante que directamente desapareció, estaba llena y de repente estaba vacía al día siguiente. Esa misma noche desaguó completa. O sea, ¿cuál fue el problema? Pues que había una clasificación en yesos, un pequeño agujerito, ¿vale? Esos pequeños picotazos que no le damos importancia y empezó a migrar el agua y de repente salió por toda una red cástica que había debajo, ¿vale? Afortunadamente, pues no afectó a nadie, ningún pueblo, porque era por debajo, ¿vale? Pero, ¿vale? Otras veces no ha pasado eso, ¿vale? Otras veces sí que ha afectado a zonas habitadas. Bueno, la expansividad, pues os digo lo mismo, tú cuando estás en un estudio geotécnico y ves una expansividad de 1,2, ¿qué le dices? Que no puede hacer el embalse allí, se asume esa expansividad
hay que hacer medidas de corrección en todos los materiales, está dentro de los costes, ¿vale? Ese es el lenguaje en el que tenemos que hablar y de lo que va a costar gran parte del curso. Os puedo comentar varios casos, el de Alcoy lo he comentado antes, de las ciudades expansivas en las que directamente había que cambiar la ubicación, ¿vale? Ahí no se podía hacer eso porque eso era una locura, eso era trabajar con un material que no se puede, que no había, digamos, dinero para hacer esa obra. En Úbeda, sin embargo, ya me llaman cuando había una raja de 60 metros en Coronación y que cabía casi una persona. Adiós todo, ¿qué hacemos aquí? ¿Vale? Efectivamente, no había técnico, ¿vale? Son las arcillas estas azules de Guadalquivir y tal, que es lo que, bueno, amargas esas que son bastante expansivas, pero que hasta yo me iba fijando en el camino y veía muchas veces los taludes de las carreteras que un talud mínimo se iba. Entonces yo cuando llegué a la obra digo, claro, no me extraña nada, no me falta hacer ni mapas geológicos ni nada. Bueno, en ese caso yo les planteé hacer un pedraplén. Sin embargo, no había ríos alrededor con cantos rodados. O sea que todo esto hay que tener ¿vale? este concepto. Les puedes plantear cosas irrealizables, ¿vale? Pero no son económicamente viables. Por tanto, claro, yo les planteé un pedraplén en la parte de abajo y ir subiendo a base de bermas y bueno, hacerlo lo más económico posible. Al final les di esa opción y la opción de pilotaje. Al final optaron por pilotar, porque se ve que se lo tomaron en serio y ya, lógicamente, hoy en día no tiene problemas. Medidas a adoptar, hemos dicho, envejecimiento de los geosintéticos. ¿Vale? En patologías, uno de los problemas que hay es que la lámina se degrada. ¿Vale? Es un material muy estable, el PEA, son dentro del campo de los polietilenos, es muy estable y le incorporan una serie de antioxidantes, que ya os comentaré en el curso. Es muy interesante, porque en el curso me quiero llevar a algún fabricante porque es un proceso interesante. Les meten unos antioxidantes, unos HALF, lo que hacen es... los ensayos que hacemos aquí es, primero, el contenido de negrocarbono, saber realmente cuánto material de ese tiene para que la lámina no se deteriore, y la dispersión, es decir, saber si está, digamos, en grudos y tal, o si está disperso, ¿vale? Esos son los ensayos que hacemos para comprobar eso. A pesar de eso, las láminas envejecen, como nos pasa a casi todos, y entonces el problema es que ya hay un momento en los que se tiene que dar una vida útil. Entonces, la administración ahora mismo está en ese problema, ¿vale? Yo ya conozco a varias administraciones que están preocupadas por eso. España es uno de los países que más materiales tiene de geosintéticos empleados en el mundo, ¿vale? Canarias fue muy pionera, no sé si está por aquí Valten, está Tatiana y demás, pero son grandes expertos en esto a nivel mundial, porque tanto el CEDES como ellos son muy expertos porque llevan 40 años controlando, con un control continuo desde esos 40 años, con lo cual están dentro del comité, lógicamente, y están aportando ideas de cómo, con tanta patología y tantos problemas, decir, a ver cuándo cambiar una lámina y cuándo no. ¿Vale? Hay muchas consellerías y muchas administraciones que están detrás de saber cuándo es la vida útil. De hecho, hay una administración, que no voy a comentar, pero ha sacado ya una circular a todas las comunidades regantes para decir, oye, la que tenga más de 10 años tiene que hacer estos dos ensayos, ¿vale? Un stress cracking y un tiempo de inducción a la oxidación. Esos dos ensayos se lo están obligando a hacer a todas las balsas con más de 10 años, para saber eso, ¿vale? Comentaremos de qué va el stress cracking, el tío y todo esto, como decía antes. Reimpermeabilizaciones. ¿Qué pasa con una balsa que ya su vida útil ha terminado? ¿Vale? Esas 50.000 balsas o 100.000, cuando llega el momento, hay pequeñitas que no pasa nada, pero hay algunas grandes que dicen, bueno, espérate, ¿quién es la administración que aguanta después cuando venga, a ver quién aguanta, ya pasa por el juzgado? Ya no sé si al final condenado o no, pero ya pasa por el juzgado en el momento que haya cualquier desastre con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues muchas veces se decide, digamos, pues tal. Y nosotros dentro del debate, de la última sesión que tuvimos del comité de normalización, estaba en qué hacer con ese material. Es decir, si una lámina que ya está deteriorada, ya tiene 20, 30 años, 40 años incluso, ya está perdiendo ya sus características después de tanto el sol que le ha dado, ¿qué hacemos con esa lámina? Le ponemos encima un geotextil, le ponemos otra lámina y ya está, o si se detecta alguna patología mínima, que no sea solamente la lámina, sino que debajo hay algún tipo de hondonada, te estás arriesgando a hacer una inspección y vas a comprobar bien de que todo lo que tienes ahí debajo es bueno. En fin, todo eso, como veis, es un tema técnico y en la que interviene, como siempre, el suelo, ¿no? Como decía en las reuniones,
la que se nos da de vez en cuando, es decir, ya estamos otra vez aquí reunidos por el suelo, ¿no? Entonces, importancia del trabajo de, o sea, conocer el origen de la patología, es decir, ya muchos de ellos ya son expertos, ya ven una patología de estas y ya saben si es una tubicación, si son unas cárcavas internas, si hay un problema de pequeñas pérdidas y que hay hondonadas por eso, o no, pero si no, tienes que llamar a alguien que sepa, pues si no, ¿vale? Eso no lo puede hacer así. Bueno, pues yo creo que lo mejor es, ¿vale? Vale. Bueno, patologías conocidas por todos, todos tenemos en la memoria pues lo que pasó, aunque sea muy joven, pero todos sabemos lo que pasó al lado de Doñana, en los límites con los parques más importantes de Europa, y fue por una balsa minera, ¿vale? En este caso, en el curso daremos un poco más, profundizaremos un poco más en cómo se produjo esa rotura, además relativamente controlada, o sea que está bastante técnicamente, digamos, comprobada por muchas curvas de estabilidad y por muchos informes del CEDES, y, o sea que es digamos, una patología bastante estudiada, en la cual, bueno, pues se copió por una arcilla que está por debajo, en fin, lo comentaremos en el curso. También por la densidad, que a lo mejor no se tuvo en cuenta la densidad del material que estaba reteniendo, ¿vale? Por eso os digo que es importante ese trabajo inicial de saber qué materiales son los que vas a tener y tener en cuenta eso, no es agua, no es, ¿vale? Esos son los datos básicos cuando es una balsa minera. Esta es otra en la que os dejo el link ahí abajo porque es muy reciente, es del mes pasado, la sentencia que sale, y es interesante echarle un vistazo si podéis porque es interesante lo que comentan los tribunales al respecto. Vale, un problema de tubificación, pero realmente son alguna fuga. Del 16 al 20. Sí. Del 16 al 20, digo, vaya, el 20, voy a hablar mañana con el cole. Creo que ha salido alguien por ahí. Esther, ¿puede ser que para ir a Valladolid, o sea, como vienen de Santa Fe, vamos a Valladolid, por favor. Bueno, como no soy demasiado, continúo. La otra es Zaldívar, todos tenemos, porque también es muy reciente, el caso de Zaldívar, el vertedero este que se fue allí al País Vasco, y bueno, pues conocer por lo menos un poco básicamente un vertedero que tiene una inclinación muy pronunciada, ¿vale? Por encima del 20%, y en fin, pues veremos un poco por encima también pues la problemática que tenía también, era un depósito también con restos de amianto, toda la nube que se creó pues era una nube tóxica, en fin, todo lo que puede llevar digamos, pues o un mal diseño o una mala ejecución, o a veces son la combinación de muchos factores los que hacen que algo salga bien o algo salga mal, ¿vale? Pero la clave del éxito, como decía, fundamentalmente está en que esté dotado económicamente cada partida, ¿vale? Es decir, que la geotecnia tenga sus partidas bien definidas, incluso con un intervalo en el que pues igual no tienes que hacer nada más, pero igual tienes que hacer alguna cosita más, que estén bien formados y experimentados los intervinientes, ¿vale? Eso ya sabéis que es ideal, pero no siempre se da, pero bueno, para eso están estas cosas, ¿no? A mí me pasó, igual que a vosotros, o igual que a muchos de los que estáis, porque tenemos la necesidad de formarnos, ¿no? Vienes de otro sector o vienes de una parte en la que es multidisciplinar y no sabes de todo. Entonces, al final tienes que formarte en cimentaciones especiales, en esto, en lo otro, y yo para eso en el colegio, pues, he recibido y he dado cursos, con lo cual creo que eso es casi una obligación que tenemos un poco toda la gente que estamos algo formada en alguna de las partes, ¿vale? En mi caso, la ventaja que tengo es más que por otra cosa, por viejos, allá por los años en los cuales he ido un poco tocando todas estas partes, porque muchas veces estás encasillado en una de ellas, pero en este caso yo pues, he tocado un poco todas estas fases, desde la ubicación hasta la parte del final de entrega de obra, ¿no? Ese es un poco lo que yo puedo, digamos, en este caso, comentar. Y una buena comunicación entre ellos, porque a veces son grandes artistas, a veces te encuentras gente con muchísima experiencia, pero que no ha hablado con el anterior. A mí muy pocas veces me ha llamado un proyectista o oye, mira, tengo dudas sobre esto, oye, podríamos hacerlo así. Ha pasado, pero menos de las que debe haber pasado.
Y bueno, os pongo un ejemplo, por ejemplo, de un vertedero, fijaros la dimensión del valle que ocupa y después, pues un poco, pues que parece que es un campo de olivos, ¿vale? Con su balsa de lisiviado, con su balsa de pluviales, con todas las fases, las partes de la obra que son interesantes, digamos, para los que no conocen un poco cómo funciona un vertedero, la verdad es que es un tema interesante, ¿vale? Bueno, pues poco más. No sé si está Esther. ¿Me estás escuchando, Esther? Porque estamos en tiempo. Estoy ¿Vale? aquí. ¿Me escuchas? Vale, pues ¿Me ves? yo me he ajustado bastante bien a mis tiempos, o sea que he estado en mi horita. Espero que no haya sido demasiado duro. No. Ahora estoy abierto a todas las preguntas que podáis hacer y yo pueda responder. Lo que os hemos, bueno, y antes lo hemos dicho, pero por si no estabais, lo que os pedimos es que si tenéis alguna pregunta la formuléis en el chat, porque aquí no tenemos la posibilidad de levantar la mano, digáis que queréis hacer la pregunta y gracias a la pregunta que queráis, Ariosto. A ver, y le damos la palabra, a ver, Vale. Ebre Recerca te hace una pregunta. Si Ebre Recerca quieres abrir el micro, puedes hacer y control de piezómetros. Vale. ¿Quieres una pregunta en voz alta? Sí, voy por parte, lo digo porque si se acumulan ya muchas. Los ensayos de permeabilidad efectivamente son fundamentales en todo esto. Haces bien en recalcarlo porque ya os digo que he hecho alguna pincelada, pero he hablado de hidrogeología y he hablado de todo esto, pero efectivamente la permeabilidad, tanto Lefranc como Lullón, en fin, todo esto son ensayos que son básicos a la hora de hacer un estudio geotécnico. Sobre todo en el tema de vertederos, ¿vale? En balsas a lo mejor no es tan importante, pero en vertederos evidentemente es fundamental saber si los materiales que tenemos debajo son permeables o no. Hoy en día la verdad es que muchos optan ya por o sea, yo al principio cuando hacía ese técnico de vertederos trabajábamos mucho eso, los ensayos de permeabilidad porque se utilizaban los propios materiales. Hoy en día hay muy poca gente, muy pocos proyectistas y administraciones que se arriesguen a trabajar con un material porque al final la homogeneidad, conseguirla es muy complicado. Entonces, meterte, digamos, a mí me ha pasado, en ensayos, tienes que hacer muchísimos ensayos para comprobar que hay una homogeneidad y que ninguno de ellos te venga con yeso, que no te venga con materiales, digamos, más granulares. Entonces, hoy en día la bentonita está muy extendida y se tiende un poco a eso. Pero, efectivamente, si se está sobre un material que se han metido en un material que es impermeable, supuestamente impermeable, hay que hacer esa permeabilidad a punta pala, ¿vale? Y de muchos tipos, ¿vale? No solo Lefranc y Lullón, sino yo lo he hecho en zanjas, en otros sistemas. Muy buena los A ver, a José Luis Salinas, ¿puedes abrir el micro? No sé si conoces a José Luis Salinas. Sí. Experto en geotecnia. Ya está jubilado. ¿Se me oye, no cámara? Muy bien. ¿Se me oye? Yo Sí. te oigo un poco flojo, pero... Bueno, yo quiero decir que este es un tema que me toca de cerca porque he trabajado más de 40 años en el CEDEX y me ha tocado lidiar, nunca mejor dicho, con unos toros, digamos, que tienen unos pitones de padre y señor mío. Voy a empezar diciendo simplemente que la cuestión de los vertederos, la seguridad de los vertederos, tiene una línea divisoria muy clara, que fue, tú lo has comentado, Ariosto, por cierto, felicitaciones por el excelente resumen. Disculpa, acércate más al micro, que te oímos mal. ¿Dónde está el micro aquí? Creo, sí. Vamos a ver. Decía que felicitaba a Ariosto por la, digamos, síntesis que ha hecho de su presentación, que yo considero que es una introducción al curso que piensa desarrollar. Dicho esto, estaba comentando que hay una línea divisoria en la consideración de la seguridad de los vertederos. Y esa línea divisoria se produce con la rotura de la balsa de residuos minerales de Narcoya. Antes, digamos que la seguridad de los vertederos pues no apenas se planteaba. Pero a partir de ese momento, y sobre todo porque hubo una gran presión ecologista y una gran presión mediática,
todas las administraciones que tenían bajo su responsabilidad los vertederos decidieron que era imprescindible conseguir un aval que, digamos, diera el visto bueno a la seguridad de esos vertederos. Bien, a partir de ese momento, pues había un exceso de trabajo, sinceramente. Y a mí me tocó trabajar en alguno, como he dicho antes, y puedo decir que hay dos aspectos dentro de un vertedero. Uno es la propia estanquidad del vertedero en sí, y eso se corrige, como tú bien has comentado, Ariosto, con muchos digestextiles, y luego es la permeabilidad del terreno. No la hidráulica superficial, sino las características hidrogeológicas del sustrato. Creo que la norma rechaza, al menos en el caso de los residuos peligrosos, que se pueda habilitar un vertedero en un entorno kárstico. Y asimismo que se tenga que garantizar que el nivel freático esté por debajo, creo recordar, de 1,5 metros por debajo del cubo del vertedero. Claro, entonces los ensayos hidrogeológicos son imprescindibles. O sea, estoy de acuerdo con el comentario que está hecho de cerca, ¿no? Que es que son imprescindibles, porque es la única forma de garantizar esa historia. Entonces, la cuestión geotécnica, propiamente dicha, es complementaria, porque si tú tienes que los taludes hacerlos más verticales o más suaves, eso repercute no ya solo en la estabilidad del terreno, sino en la capacidad del vertedero. Y cuando estamos hablando de residuos peligrosos, no hay que pensar en cosas extrañas. Hoy día cualquier cosa es un residuo peligroso. Por ejemplo, los residuos que genera la Renault en Valladolid o los residuos que genera la fábrica de galletas Fontanera. Todo eso se consideran residuos peligrosos y hay que almacenarlos en un sitio que cumpla la normativa para residuos peligrosos. Entonces, insisto, lo importante no es el vertedero en sí, que se puede implementar para, digamos, que cumpla unas condiciones de estanquidad, sino en el terreno en la cuenca que recibe ese propio vertedero. Ese es el verdadero nudo de la cuestión. Y para eso la hidrología es fundamental. También la geotecnia, pero la hidrología es fundamental. Así que, bueno, es lo que quería decir de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, efectivamente, hay un capítulo que he comentado, el tema hidrogeológico, pero efectivamente el tema de la permeabilidad, como comentaba, es un dato muy importante que, bueno, evidentemente en el curso se va a abordar con todos los ensayos que hay que hacer y con todo lo que hay que hacer. Hidrogeológicamente sí que he comentado el tema de que hay pozos de control, como comentáis en el chat. Efectivamente, ahí he comentado que sí que dentro, incluso viene reflejado dentro de la norma de vertederos, en la 104.425, viene reflejado que tiene que haber pozos de control. O sea, que es un tema que está normalizado. Porque si os dais cuenta, si os veis la normativa, como os he comentado, de tanto la de vertederos como la de balsas, la parte geológica es bastante escasa y bastante floja, ¿vale? En una de las dos, ¿vale? En la otra lo comento un poco más, en la de balsas, curiosamente, lo comento un poco más, pero yo creo que adolece, como os decía, de más concreciones. Una de ellas es esa, es la de qué tipo de ensayos hay que plantear, o sea que para la lámina de geosintético está perfectamente definido y, sin embargo, para la geotecnia lo deja bastante más abierto. Evidentemente, la hidrogeología, en el caso de los lixiviados, es un gran problema y un problema que yo voy a comentar una cosa que yo daba cuando daba educación ambiental en Estados Unidos con el tema de la guerra de Vietnam, el napalm que tenían, digamos, los desechos militares que tenían en Estados Unidos guardados, pues estaba en una zona súper escondida, súper secreta, y resulta que bueno, empezaron a morirse peces en un lago que está a cientos de kilómetros y entonces se dieron cuenta de que era migración de todo aquel material que no estaba impermeabilizado. No os imagináis la cantidad de miles y miles de camiones que están dando vueltas por ese, o sea, después de 20 o 30 años siguen sacando camiones a una zona controlada ya con láminas y demás. O sea, descontaminar un acuífero
es una misión, como muchos sabéis, prácticamente a escala generacional, ¿no? El Manzanares en 2 años estaba restaurado y estaba ya otra vez nadando los patitos. En cambio, ese sitio que os digo, estamos hablando de decenas y decenas de años y con un coste económico impresionante, ¿vale? O sea que ese es el papel que yo creo que tenemos que reivindicar. Y bueno, en el caso, por ejemplo, que os he puesto de la salmuera, el problema es que los olivos de abajo no crecían, pero hay problemas mucho más grandes, ¿vale? Bueno, Más preguntitas. Es que los geólogos tenemos que hacer ver lo que no se ve debajo en el subsuelo, ¿no? A ver, a Sergio Calleja, bueno, ya Sí. leo su pregunta. En un vertedero, ¿qué es más importante? ¿La geología, hidrogeología del lugar o la impermeabilización artificial? ¿Cómo Pues se claro, comporta la bentonita ante incendio, secado por el sol o sustitución de sodio? Claro, es que es el problema, que por eso hemos hablado de tantas áreas, ¿no? Porque realmente es todo importante. O sea, cuando viene la patología, muchas veces viene por un lado, viene por el otro. Por eso la patología es tan importante. Todo el mundo la quiere esconder, pero a los que nos gusta esto queremos saber el porqué, ¿no? Porque efectivamente unas veces son por las láminas, muchas veces, ¿vale? Las láminas fallan, o bien por la instalación o bien por la calidad de la lámina, como decía, por el envejecimiento. Pero la deficiencia, digamos, en un informe geotécnico en el que no viene definido también, o que no han hecho caso a lo que decía, todo eso es un problema. La bentonita no tiene problema con los incendios por varias cosas. Primero porque está abajo de todo, ¿vale? O sea, entonces el incendio ahí, bueno, imagino que te referirás a los incendios dentro del vertedero. La bentonita, digamos, es una manta, ¿vale? Para los que no lo conozcan, es una manta por arriba, por abajo, y dentro arcilla. La bentonita es una arcilla. Es un material inerte, con lo cual yo entiendo que la manta podrá tener problemas, pero realmente la arcilla se mantiene. O sea que no entiendo que, no sé, ya se habla mucho de láminas y de que todo el material sea inófugo. Yo entiendo que si es así, si se pide eso en un vertedero, entiendo que lo tiene que cumplir todos los materiales geosintéticos. El sodio secado por el sol, vale, el sol no, por lo que te digo, porque está, digamos, cubierto, con lo cual en ese caso no, pero la sustitución de sodio, no sé a qué te refieres. Sería interesante que me comentaras un poco si hay una solución, pero Si quieres abrir digo, el estamos micro, hablando de... darle para matizar. Claro, porque, claro, estamos hablando de grandes, o sea, hay vertederos que son enormes, ya digo, el de Pinto que estamos haciendo el control ahora estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados, o sea, estamos hablando de grandes superficies. No sé, desde luego si hubiera un material que, pues la ventanita es muy cara, o sea, que si hay algo de eso, decirlo, porque es un material que se pudiera sustituir, desde luego habría mucha gente que estuviera encantada. Una cosita, si interviene, le dejamos que hable, Sí, vale. si lo pone por el chat, pues también. Y efectivamente Antonio me comentó también una parte en la que a veces no le hacemos mucho caso, pero es la revegetación y demás de los taludes, Sí. que es un tema que a nivel de erosión y demás es importante, que también se abordará en el curso, y la verdad es que le invito a que participe también, porque entiendo que es un experto sobre ese tema. Y la revegetación y demás es un tema importante en los taludes, y bueno, le daremos paso a este tipo de iniciativas porque es una parte que a veces se deja un poquito de lado, hace una cosa más estética y más tal, y sin embargo tiene una función también de estabilización y que es interesante. Vale, Adi, la otra que dice Adi, ¿cuáles son los Adi, abres el micro. Adi ha sido compañero nuestro en la Junta Sí. unos cuantos años. Adi, ¿puedes formular la pregunta? Bueno, le doy yo, sí. Lo que comenta en el chat, por lo menos, dice cuáles son los controles habituales de monitoreo. Como os digo, es obligatorio los sondeos para confirmación y demás, los que se utilizan de control. Y bueno, ya depende un poco de la propiedad. Hay propiedades que son más, digamos, previsoras y lo van haciendo de una forma continua, y otras que hasta que no tienen un problema y no detectan que hay algún problema en algún sitio, no hacen nada, ¿vale? En eso la verdad es que en la normativa entiendo, yo es que cuando entré en el comité de normalización entré ya un poco avanzada la norma, pero es un tema que me lo apunto también para comentar, porque aún no lo estamos ya en la fase final de redacción, con lo cual es posible que se pueda hacer mención a ese tema. Dice, a prever el diseño y construcción de las balsas, puede depender del tipo de balsa, vertedero de gas.
lo que es peligroso realmente es eso, ¿vale? Por eso os digo que monitoreo, por ejemplo, en balsas de riego no se hace, ¿no? No conozco ninguna que haga que tengan, digamos, pozos de control por si acaso se les escapa el agua, porque ellos lo saben perfectamente. Ellos detectan que lo que no es evaporación es fuga, ¿vale? Entonces cuando nos llaman y digo, oye, mira, que se me está yendo el agua y a mí el agua me cuesta dinero impulsarla, con lo cual hazme un dipolo y dime por dónde están las fugas. Ese es un poco el trabajo que hacemos en esa fase. En el caso de vertederos ya os digo que es completamente distinto porque ya es un problema ambiental y un problema grave. Joaquín, no sé si es Joaquín nuestro delegado, te pregunta qué solución hay a la cantidad inmensa de embalses que hay en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, que son ilegales y no tienen ningún estudio previo a su organización. Yo también tenía apuntado a hacerte esta pregunta. No hay si no se dijera ilegal. Esa es una pregunta muy interesante. Sí. Y como os digo, es que ya os digo que no puedo juntar aquí, a ver si ahora puedo y tal, porque ahí tengo algunas cositas más, sobre todo de los planes de evacuación, de emergencia, de todo esto. Y sí que hay administraciones, concretamente la Comunidad Valenciana, y tengo mucho contacto con la Consellería y con la Politécnica de Valencia, que tal, hay una asistencia técnica que es Usamar, que están haciendo un inventario de todas las balsas que hay en la comunidad. Y yo es un tema que quiero plantear a nivel, digamos, un poco de entre administración y empresa, el hacer un inventario de todas las balsas en España, ¿vale? Que tenga cierta entidad y que tenga ciertos años, ¿vale? Porque yo creo que, como bien dice la pregunta, es un tema que puede generar problemas y en el momento en que hay un problema ya viene como Viescas, como el depósito de Melilla, o sea que necesitamos que haya una catástrofe para que de repente todo el mundo diga, oye, ¿y por qué la administración no ha hecho? ¿Vale? Entonces ya os digo que hay iniciativas, la Junta de Castilla y León también tiene gente bastante, digamos, muy bien formada y con muy buenas iniciativas para normalizar todo esto y dejarlo, como os digo, la SEIASA también, en fin, hay organismos que sí que están por la labor de normalizar todo esto, pero esa pregunta es muy interesante porque hay muchas que están envejecidas y puede generar problemas. Si es una vasita pequeña, pues mira, lo máximo que tal, se lleva ahí unos naranjos y tal, y bueno, pero hay algunas que no, y por eso se está obligando, que es una de las aportaciones que haremos en el curso, todos estos planes de evacuación que se está haciendo para balsas de categoría tipo A, ya os diremos un poco los tipos de balsas que hay, que son de tipo A, B y C, se clasifican en función de la peligrosidad, no solo por, normalmente están, pues eso, no solo por el volumen que tenga la balsa, sino por la altura, por las pendientes, por la cantidad de zonas habitadas que hay por curso abajo. Es un tema muy interesante porque esos planes de evacuación podría intervenir también un geólogo y el tema de hidrogeología y de hidrología. Las balsas, disculpas, son competencias, las balsas de regadío son competencia de las confederaciones, supongo, ¿no? Es que hay tantas administraciones detrás, o sea, hay balsas que directamente las ejecuta un particular. Otras, sí, pero la comunidad de regantes. Claro, otra es la comunidad de regantes, y son los responsables, porque son propiedad de ellos. Otra, las comunidades de regantes, pero apoyadas por una consejería de la comunidad autónoma. Y por tanto ya la administración interviene, ya dice, espera, ya intervengo yo y si hay un problema me van a buscar a mí. Entonces, esas son las que tenemos algo más de control, como os comentaba en el caso de la Consellería de Agricultura de Alicante o como de la Comunidad Valenciana, o como por ejemplo en el caso de Canarias, que también hay un seguimiento a través de CEDES y demás. O sea, ya os digo que después hay algunas que son la Diputación, otras que son de la Confederación, y el responsable al final es la Confederación o el que pide, digamos, explicaciones. Otras el Ministerio, a través de la SEIASA. O sea, que hay, digamos, diferentes administraciones que son las que a veces velan un poco por ese tipo de balsas, que es un poco por donde va la pregunta. En el caso de residuos mineros, pues ya entramos en otra... ¿vale? Bueno, ya es competencia del ICME. Bueno, la conoces perfectamente tú, Esther, y casi a lo mejor sería bueno, si no es ahora en el curso, que nos dieras un poco a pinceladas, un poco de cómo funciona la administración. Con balsas, pero con compañeros que trabajan en este tema, vamos. Y ya habíamos hablado además de hablar del tema, o sea que igual pudiéramos hacer algo, pero ya lo hablaremos en otro momento. Eso es. Bueno, seguimos con... Bueno, preguntas. Que pide poder hablar. José... Y Joaquín, el que ha hablado, sí es nuestro delegado. Hola, Joaquín.
Sí, Adi comenta el tema de que sean balsas ya terminadas. Vale. Controles de monitoreo para balsas. Monitoreo, imagino que te referirás, Adi, a lo que estaba preguntando también Joaquín, ¿no? En cuanto a control de cómo, y por eso os he puesto el ejemplo, o sea, que se va a repetir un poco lo que os he comentado. Es decir, hay inventarios ya, se están haciendo inventarios, para mi gusto le falta información, es decir, sin ensayos esas láminas no tienen mucho sentido, es decir, sí, hay una balsa no sé dónde de tantos metros y tiene un plan de evacuación estupendo, pero la lámina, como bien decía la pregunta de Joaquín, ¿cómo está? ¿Vale? La lámina lleva 30 años, venga, ¿cómo está la lámina? ¿Está cumpliendo ya las características? Vamos a hacerle un PT, vamos a hacer una propiedad de tracción, vamos a hacerle un stress cracking, vamos a hacerle algo para saber si realmente esa lámina es peligrosa. Bueno, haces un tío y sale menos de 10 horas, pues ahí hay un problema. O sea, esa balsa, si no se va hoy, se va dentro de poco. Entonces, ese es el monitoreo que yo entiendo, Adi, que quieres comentar y que decía también Joaquín y que estamos todos de acuerdo con eso. Y que la administración está tímidamente dando pasos. Muy bien. Adi dice que se refería, por ejemplo, también al control de lixiviados. En Estados Unidos, por ejemplo, me consta que está muy bien regulado. Sí, el control de lixiviados, como claro, es que como os digo, en una hora no os puedo decir un poco cómo funciona un vertedero por dentro, pero un vertedero es una obra muy interesante, ¿vale? Yo la verdad es que conforme fui entrando en ella me di cuenta de que yo pensaba que era echar, no sé, había una tierra más o menos impermeable, se echaba la basura y bueno, sí, una lámina para que no... Y más o menos con esa lámina se recoge el lixiviado, se llevará a depuración y bueno, más o menos es una obra compleja, ¿vale? Y por eso yo entiendo que sería interesante ese curso en el que no estemos básicamente geólogos y tal, sino que sea, digamos, un curso muy interactivo con los otros intervinientes, porque ahí hay una temática muy interesante, ¿vale? En cuanto a la proyección, los algo del proyecto, como os decía antes, un poco eso, los lixiviados van por unos canales drenantes, van por unas tuberías, van por tal, el biogás también, el gas y cada día más, imaginaros ahora con el problema de la guerra y todo, la importancia de ese gas, o sea, de sacarle un rendimiento, ya no solamente ambiental, sino económico, o sea, estamos hablando de que un vertedero es una obra muy interesante desde el principio hasta el final. Entonces, el control de lixiviados, como dices, en Estados Unidos está muy controlada. Aquí, como os decía yo, una de las soluciones que yo veo es la que os decía del control de lo que es la lámina que detecta las fugas. Ese ya está. O sea, casi cuando dice, si existe eso, ya para qué estamos, ¿vale? A nosotros nos quita trabajo porque a nosotros nos llaman cuando la cosa está muy desesperada y a ver cómo lo hacemos y vamos a meter georradar, tomografía, vamos a meter el potencial, no sé qué, o sea, hacer peripecias cuando realmente se puede detectar desde el principio. O sea, decir, oye, pero ¿hay alguna solución? Sí, está, cuesta algo más, pero ¿cuál es el coste de una reparación? ¿Vale? El problema es que aquí se demanda poco. Pero en el momento en que se demande a una administración o a quien sea y salgan perjudicados, dirán, espérate, esto no me pasa más. Desafortunadamente es así, que no hay, parece que no aprendemos de otra forma. ¿Vale? Es como el coste del tema nuclear o el tema tal, claro, cuando tienes un accidente y ves el coste que lleva, decir, no, vamos a hacerlo mejor, ¿no? Porque los costes después son impresionantes, incalculables, no hay ninguna compañía de seguros que podría, digamos, abarcar todo eso. Entonces, ese es el problema. Sí, José Luis. Pues le damos paso, Esther, a José Luis. Por favor, José Luis. Sí, yo quisiera reiterarme en el concepto, que creo importante, de que una cosa es la estanquidad del vertedero en sí y otra la estanquidad del terreno que soporta el vertedero. Entonces, esta estanquidad del terreno que soporta el vertedero, el estudio hay que hacerlo como natural antes de que se construya el vertedero. Porque después, cuando tiene las láminas y están los residuos ahí, pues a ver cómo estudias ese asunto. En cuanto a la estanquidad del vertedero, como si habéis comentado, los geotextiles tienen un papel fundamental y además son obligados. En cuanto a la estanquidad del terreno, la norma fija una permeabilidad máxima
que se suele corregir si no la cumple mediante normalmente pues un tapón, una cobertura de una arcilla compactada con una permeabilidad determinada que se comprueba en laboratorio, que suele ser de 10-7 o 10-9, no recuerdo bien, centímetros segundo, y a partir de ahí construyes el vertedero. Pero hay que ser conscientes de que muchos vertederos no es que sean ilegales, es que son irreversibles. No tienen solución aunque se intente corregir, como sucede, por ejemplo, en la bahía de Portland, que algunos de vosotros conoceréis. Que se están intentando unas soluciones que no van a conducir a nada, porque eso es inabordable. O sea, los vertidos están ahí, de las minas de alrededor, y eso es irreversible, en mi opinión. Por otra parte, yo trabajo en las bases mineras de la franja pirítica, y que eso depende de la Junta de Andalucía directamente, y claro, nos encontramos que nosotros no emitimos ningún informe respecto a la seguridad de las balsas mineras, que eran lógicamente sobre todo de lixiviados. Y era algo que no se podía estudiar, porque ya la balsa existía, o sea, lo que es la cuenca ya existía, estaba tapada por los lixiviados. Pero es que además son, digamos, cuencas de almacenamiento que funcionan a veces desde el tiempo de los romanos. Claro, ¿cómo tú vas a ir a estudiar la balsa de Lixiviao de la mina de Río Tinto cuando tienes detrás 20 siglos de historia que no se sabe lo que ha pasado con ello? Entonces, realmente no se puede aspirar más que a lo que se puede aspirar, es decir, a una vigilancia de que no se produzca ninguna contaminación aguas abajo. En este caso de la base de Río Tinto es que está en el propio valle del Río Tinto. Entonces, efectivamente, como tú bien has dicho, es un tema apasionante, tremendamente mediático y con mucha presión ecologista. A veces entiendo que exagerada, porque hubo un tiempo en que el juez prohibió, es un caso que yo intervine, el almacenamiento en el vertedero de residuos peligrosos de Santovenia del Pisuerga, que eso está al lado de Valladolid. Entonces, tanto los residuos de la Michelin como de la Renault, pues había que llevarlos aquí a Madrid, a Valdivín Gómez, con lo cual, pues el sobrecosto era importante. Entonces, yo lo que manifesté es muy claro. Si a una ciudad debe su riqueza a una industria, es la propia ciudad la que tiene que encargarse de la gestión de los desechos o de residuos generados por la propia industria. Y al final, el vertedero de Santovenia de Pisuerga, pues ahí está. No sé si seguirá acumulando residuos porque puede estar ya colmatado, pero esta es la realidad es la que es y no es la que quisiéramos que fuera. Y hay que convencer a, digamos, a los promotores que el estudio geológico y geotécnico es imprescindible para poder acometer la construcción de un vertedero o su ampliación, de tal manera que la inversión que se haga finalmente va a ser rentable. Y monitorear, como tú me has comentado antes, que los geotextiles, que nunca es uno, en el caso de Santovenia eran 3, realmente no pierden efectividad a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias por tu intervención, José Luis, porque me consta que en los proyectos mineros el paso final, la última etapa, que sería la del control del vertedero, es lo que es decisorio a la hora de que se desautorice o no, si está bien diseñado o no, hay garantías de eso. Por lo tanto, no es ninguna tontería, pero vamos, yo creo que tú te ibas a centrar, ¿no?, más en vertederos urbanos, ¿no?, o de residuos industriales, más que los mineros, que son industriales, pero de otra manera, ¿no? Bueno, yo puedo decir en este sentido... Los industriales son naturales, en el fondo, los claro, yo puedo decir en este sentido que la Junta de Castilla y León promovió un seminario en el cual acudieron todos los técnicos vinculados a esa temática de la comunidad, donde se trató precisamente de contrastar las opiniones que había y los estudios que se podían hacer para, sobre todo, hacer un control hidrogeológico de los recintos. En este sentido, aunque sea una publicidad que a mí no me afecta, yo llevo ya muchos años jubilado,
yo tengo publicado un trabajo en el CEDEX, una monografía con mi maestro Antonio Plata, que ya no existe, que precisamente trata de la aplicación de a la geotécnica o la geotecnia de los mecanismos que existen para el control hidrogeológico de los terrenos, ya sean de vertederos o ya sean de embalses. De manera que aporto simplemente esta idea. Si alguno va a trabajar en este tema y necesita Bueno, yo, algún desde conocimiento luego, lo extra, que veo puede que el tema es objeto de debate, es sí, desde luego tiene mucho interés. Espero que se pueda hacer el curso, porque yo creo que sí, tiene real interés, y probablemente podemos hacer más webinarios con este tema, porque el tema está claro que le interesa a todos o a mucha gente. Bueno, muchísimas Sí, un gracias, poco. Ariosto. Si tienes que concluir con alguna frase o algo. No, simplemente por lo que me estás comentando, esto es una especie de esbozo y además se ha aglutinado temas que de por sí cada uno de ellos podría ser un motivo de webinario, ¿no? Porque tanto lo que son los ensayos de laboratorio como lo que es, pues imagínate, cómo abordar una gran presa, es que es muy distinto de un vertedero, de una balsa de regantes, de una comunidad de regantes pequeña, Sí. o sea, todo esto son, por ejemplo, yo he llevado de almazaras, de purines, de cosas pequeñas, ¿no? Pero que también tienes que tener un poco, pues eso, de remabilidad, hacer una serie de cosas que son básicas y cada una de ellas casi merece Por eso yo era un poco aglutinarlo todo para que a lo mejor pues hay una parte que le puede interesar a unos pocos, otra a otros pocos y algunas pues a lo mejor dicen, bueno, pues a mí eso me interesa menos, pero realmente por eso le llamo obra de contención, porque tienen algo común, ¿no? en todo esto, ¿no? Hay algunas diferencias, pero realmente hay una parte común muy importante y como decía José Luis, la parte del estudio geotécnico es muy importante, el control de calidad también, a veces se hace de una forma un poquito por encima, y la parte, por ejemplo, no he comentado que en los terraplenes a veces o en pedraplenes no se puede aplicar la placa de carga, o sea, los controles del núcleo densímetro, entonces se tienen que emplear placas de carga o se tienen que emplear geofísica en temas de velocidad sísmica para ver el conjunto del terraplén. En fin, si hablamos de cada una de esas cosas, ¿vale? Por eso creo que yo por lo menos lo echaba de menos. Yo cuando estaba haciendo geotecnia de todas estas cosas, echaba de menos que hubiera, y me metí en el curso de ingeniería geológica del colegio, y que la verdad es que me ayudaron bastante, pero siempre era muy genérico, y entonces ahora ya si nos metemos solamente en obra de contención, creo que es un tema ya de por sí suficiente para una temática de gente que está relacionada con todo eso, de alguna forma. Pues Yo desde creo que luego. ese es el punto de encuentro. Pues nada, os emplazamos a todos que si os interesa el tema, desde luego a participar en el curso, y yo creo que merece la pena que sigamos debatiendo estos temas porque son de interés de todos. Muchas gracias, Ariosto, y muchas gracias a los Gracias a que habéis vosotros. participado.